Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amapola Brante, soy interna de Medicina de la Universidad San Sebastián, rotando por el internado de especialidades de la Medicina Interna. Y a propósito del internado del módulo de hematología, hoy vamos a hablar del síndrome de lisis tumoral. Para ello, daré una pequeña introducción, entrar de lleno en materia con su diagnóstico, el cuadro clínico, el tratamiento, prevención del mismo y finalizar con la bibliografía utilizada. Entonces, el síndrome de lisis tumoral se considera una emergencia oncológica ya que es potencialmente mortal por las alteraciones metabólicas ocasionadas tras la rápida destrucción de células tumorales. Esto libera grandes cantidades de potasio, purinas y fosfato al torrente sanguíneo y puede ocurrir en los primeros días de quimioterapia o en neoplasias de gran actividad proliferativa o de manera espontánea. La incidencia del síndrome de lisis tumoral varía según la neoplasia subyacente y la definición o clasificación que estemos utilizando, por lo que gran parte de la información que se dispone es muy heterogénea y poco comparable. Pero lo que sí sabemos es que el linfoma no-Hodgkin de alto grado, el linfoma de Burkitt, la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica aguda son las neoplasias que más reportan incidencias de síndrome lisis tumoral. Sin ir más allá, el linfoma no-Hodgkin y el linfoma de Burkitt se ha relacionado entre un 50 y un 60% que los pacientes presentan este síndrome. En la fisiopatología del síndrome lisis tumoral están implicados diferentes componentes celulares que exceden a la circulación sistémica como consecuencia entonces de la ruptura de estas células neoplásicas. En ellas se destacan ácidos nucleicos relacionados con la hiperuricemia, el fosfato con la hiperfosfatemia y el potasio, la hiperpotasemia. La hipocalcemia se relaciona a la reacción del fósforo con el calcio, precipitando en fosfato de calcio, causando la hipocalcemia. La insuficiencia renal es una de las principales complicaciones del síndrome de lisis tumoral. Por esto es imprescindible conocer los mecanismos involucrados, donde destaca la dependiente de cristales, que tiene relación con la obstrucción tubular por precipitación de los cristales de fosfato de calcio y de los uratos. La independiente de cristales, que se involucra en la autorregulación de la vasculatura renal por un efecto proinflamatorio y vasoconstrictor renal. Esto gracias también a los uratos. Y los vinculados al tratamiento antineoplásicos que también pueden ser nefrotóxicos. Dentro de la fisiopatología per se, las purinas de los ácidos nucleicos se metabolizan entonces por la hipoxantina, la cual los convierte en ácido úrico. El ácido úrico es un metabolito poco soluble en agua y generalmente es eliminado por el riñón a una velocidad de 500 miligramos al día. Cuando los niveles de uricemia son mayores a 7 miligramos por decilitro, eh, se produce precipitación del ácido úrico con obstrucción tubular. Y esto puede ser favorecido ya sea por el pH urinario ácido y por la hipovolemia. La hipercalcemia, existen ciertos factores que también favorecen la toxicidad cardiovascular de la hiperpotasemia. Entre los mismos se destaca la velocidad de instalación de la hiperpotasemia y la existencia de un daño renal. Esto principalmente por la incapacidad del riñón de eliminar el potasio liberado. La hiperfosfatemia se da por la rápida entonces liberación de fósforo del interior de las células neoplásicas. Cabe destacar que las células neoplásicas en sí tienen alrededor de 4 veces más contenido de fosfato que una célula normal. El riñón en primera instancia incrementa la excreción de fósforo y disminuye su reabsorción tubular, pero sin embargo este mecanismo de transporte se satura y va a aumentar los niveles séricos de fósforo,
lo cual también conlleva insuficiencia renal por la precipitación de fosfato de calcio. Y la hipocalcemia está relacionada a esto mismo, puede ser asintomática o sintomática, y resulta de la hiperfosfatemia y la precipitación de los cristales ya mencionados. Los factores de riesgo identificados para desarrollar síndrome de lisis tumoral eh, son el tipo de tumor. Principalmente los tumores más relacionados con esto son el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, el linfoma difuso de células grandes, la leucemia linfocítica aguda y los tumores sólidos que tienen un alto índice de replicación. El volumen tumoral, las enfermedades con tumores mayores a 10 centímetros o con LDH mayor a 2 veces su valor normal, o pacientes con tumores sólidos y que encontremos leucocitos mayores a 25.000, o tumores metastásicos también tienen mayor incidencia de lisis tumoral. Los pacientes que tienen una función renal alterada previa o que tienen oliguria, los pacientes que tienen ácido úrico elevado previo, o pacientes con muy buena respuesta al tratamiento citotóxico. Esto es variable. Con respecto a estos factores, se va a clasificar los pacientes con neoplasia en alto riesgo, intermedio o bajo de presentar síndrome de lisis tumoral. Los pacientes con alto riesgo son los pacientes con linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico y leucemia linfocítica aguda. Los de riesgo intermedio van a ser los pacientes con linfoma de células grandes difusos y neoplasias de proliferación similar. Y los pacientes con bajo riesgo van a ser los pacientes con neoplasias de lenta proliferación, linfomas indolentes de bajo grado. Para clasificar mejor el riesgo también se asocia a la compromiso renal previo. Si un paciente con una enfermedad de riesgo bajo, pero tiene compromiso renal previo, va a aumentar el riesgo intermedio. Y un paciente con enfermedad de riesgo intermedio ya tenga compromiso renal, va a ser un riesgo alto de generar síndrome de lisis tumoral. O si tiene función renal normal, pero tiene algún valor alterado de los metabolitos ya descritos, también va a aumentar su riesgo. En el cuadro clínico, generalmente los pacientes exhiben una gama de signos y síntomas asociados que van a estar caracterizados, principalmente asociados a los metabolitos que se ven alterados. Por ejemplo, la hiperuricemia va a provocar generalmente manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, anorexia y también insuficiencia renal. La hipercalemia va a generar complicaciones relacionadas con la esfera cardíaca, principalmente arritmias graves, puede ser taquicardia, incluso fibrilación ventricular, y esto puede conllevar a una emergencia. Los niveles de fosfato de por sí no son sintomáticos a menos que estén relacionados a la hipocalcemia. Y las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia van a depender principalmente de, de la velocidad de instalación de esta misma. Son principalmente relacionadas a la traducción del incremento de la excitabilidad neuromuscular y cardíaca. Esto puede verse en parestesias, calambres, tumores, incluso tetania. También a nivel cardíaco puede incrementar el intervalo QT y esto ser factor de riesgo para generar arritmias ventriculares graves o muerte súbita.
Y bueno, y reconocer la insuficiencia renal tiene implicación pronóstica para esto. Y mientras más rápido sea, vamos a tener peor pronóstico. Y necesitamos tener presente siempre la terapia de reemplazo renal para estos pacientes. Para el diagnóstico, vamos a ver dos criterios principalmente, el de laboratorio y el criterio clínico. Eh, para diagnosticar un síndrome de lisis tumoral de laboratorio vamos a necesitar al menos dos alteraciones, ya sea una uricemia mayor a 7,5, una miligramos por decilitro, una hipercalemia mayor a 5 miliequivalentes litros, una hiperpotasemia mayor a 4,5 miligramos por decilitro o una hipocalcemia menor a 8 miligramos por decilitro. Eh, y un síndrome de lisis tumoral clínico va a ser los dos criterios ya de laboratorio asociados al menos a un criterio clínico, ya sea la creatininemia aumentada a 1,5 del límite superior normal ajustado para la edad, arritmias, muerte súbita y convulsiones. El tratamiento para estos pacientes, bueno, se ha establecido que los pacientes con un riesgo alto o moderado se benefician de su ingreso a UCI y el pilar principal va a ser la reposición de fluidos, que es lo más indicado inicialmente, siendo los cristaloides lo fundamental dentro de la estrategia de prevención y de tratamiento. En términos generales, la dosis de reposición es 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día, aunque la dosis debe ser individualizada por paciente. La reposición deberá ser realizada bajo monitorización estricta de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la diuresis. Y el objetivo es obtener una diuresis mayor a 1 ml por kilo hora. El objetivo de la reposición de fluidos es incrementar el flujo tubular renal, estimular la diuresis y con ello promover la eliminación de los uratos y los fosfatos, evitando que precipiten a la luz tubular. Eh, También con esta finalidad se pueden utilizar diuréticos de Lassa como la furosemida, aunque estos deben ser administrados después de haber corregido la hipovolemia del paciente. De no ser así, puede precipitar aún más rápido la insuficiencia renal, por lo que no se recomiendan de primera línea. La hiperuricemia se maneja generalmente con allopurinol en pacientes con riesgo intermedio. Este medicamento bloquea el metabolismo de la xantina, impidiendo que se forme así el ácido úrico. Pero el allopurinol tiene la particularidad de que solo disminuye la formación de ácido úrico nuevo y no reduce el previamente formado. Su administración es vía oral, 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal o 10 miligramos por kilo al día y no se deben exceder los 800 miligramos en 24 horas. Debe ajustarse la dosis en caso de que ya haya insuficiencia renal. Y bueno, también existe la uratoxidasa que promueve la degradación de ácido úrica a la antoína, que es más soluble, y esta es la rasburicasa. Se utiliza en la prevención y el tratamiento de la hiperuricemia, está aprobado por la FDA, pero lamentablemente no hay en Chile. De todas maneras, siempre es conveniente conocerlo porque la verdad es que se ha visto muy buenos resultados. Disminuye hasta el 83% disminuye el ácido úrico hasta en el 83% de los pacientes en los que se ha utilizado. En cuanto a la hipercalemia, se maneja generalmente de dos formas. Si el paciente es
asintomático, vamos a usar sulfato de poliestireno. Y si el paciente es sintomático, vamos a necesitar insulina rápida a razón de 0,1 unidades por kilo, vía intravenosa, asociada a una infusión de glucosa al 25%, 2 ml por kilo. Cabe recalcar que la hipercalemia es uno de los componentes más peligrosos del síndrome de lisis tumoral, porque puede causar muerte súbita debido a las arritmias. Por esto es que los pacientes también deben limitar la ingesta de potasio durante todo el periodo de riesgo y se recomienda la medición frecuente del potasio sérico y también estos pacientes deben tener monitorización cardíaca continua. Eh, Siempre recordar que si no es posible manejar la hipercalemia de manera médica, la hemodiálisis y la hemofiltración son muy eficaces para eliminar el potasio. En cuanto a la hiperfosfatemia, eh, requiere tratamiento médico, principalmente suspender el aporte de fosfato y utilizar quelantes. Para esto se utiliza el hidróxido de aluminio bioral de 50 a 150 miligramos por kilo día cada 6 horas. Se habla de que no se deben administrar infusiones de calcio, pero y de no haber buena respuesta, se debe considerar la hemodiálisis. La hipocalcemia sintomática debe tratarse con calcio en la dosis más baja posible para aliviar síntomas, pero se debe evitar lo más posible debido a la precipitación de fosfato de calcio. Y los pacientes con síntomas graves de hipocalcemia sí deben tratarse con calcio. Síntomas graves nos referimos a tetania o arritmias cardíacas y debe suministrarse calcio independiente del nivel de fosfato. Y por último, bueno, recordar que el empleo de la terapia de reemplazo renal es un recurso terapéutico necesario en los pacientes críticos con síndrome de lisis tumoral. Eh, Generalmente se habla de que debería realizarse hemodiálisis en todos los pacientes cuyas alteraciones metabólicas persistan a pesar de la reposición de fluidos o frente a la aparición de insuficiencia renal aguda. Otra indicación de hemodiálisis sería la presencia de síndrome de lisis tumoral espontáneo, porque supone un peor pronóstico funcional. En cuanto a la prevención, ya habíamos hablado de evaluar el riesgo de los pacientes. A los pacientes de bajo riesgo se va a prevenir con la reposición adecuada. Ya habíamos hablado de generar de los 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal eh, con monitorización de la diuresis y, bueno, que estar constantemente reevaluando el riesgo de los pacientes. Los pacientes de riesgo intermedio, riesgo altos, principalmente su ingreso a UCI, su monitorización continua, la reposición de fluidos y los medicamentos que ya habíamos conversado. Como conclusión, entonces, el síndrome de lisis tumoral de aparición espontánea es una complicación potencialmente mortal y se observan diferentes neoplasias. Eh, la mayor frecuencia de estas ocurre en neoplasias hematológicas. Por eso es necesario recordar las características y sospecharlo para iniciar un tratamiento pronto. Y la prevención es la medida más eficaz, por eso tenemos que indicarla en todos los pacientes que tengan riesgo de lisis tumoral. La bibliografía utilizada y muchas gracias.